أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحاب المنتجبين. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada y compañeros fieles. Estamos aquí en otro encuentro de los nuestros, en la clase número 8, en la octava clase de la temática del rol del chiismo y de la shia en la civilización islámica. Como ustedes pueden apreciar a lo largo de estas clases, el abordaje que hacemos de esta temática es de modo general, son generalidades, no entramos muy en detalle en los temas, vamos a ver algunos, vamos a dejar indicios para que ustedes después lo puedan desarrollar, sea que ustedes lo desarrollen por su vocación, por su interés, o que nosotros lo hagamos en futuros programas, inshallah. Creemos que estos aspectos generales son importantes para nuestra visión del Islam en el mundo hispano, de hispanoparlante, pero los detalles quizás se acoten más a aquellas personas que más interés tienen en desarrollarlos, son importantes, son enriquecedores, aportan, pero nosotros ahora estamos en los principios de la tarea bendita de volcar el conocimiento del Islam y de ponerlo al servicio del desarrollo de los musulmanes y los nuevos musulmanes en el mundo de habla hispana. Gracias a Dios cada día son más los hermanos y hermanas que están abocados a esta gran tarea profética, inshallah, consecuente con lo que el Islam y el Corán y la tradición profética nos pide, el aporte del conocimiento, el desarrollo de la autoconciencia, del conocimiento de nuestra verdadera identidad por encima de todas las identidades accesorias que nos inculcan socialmente y que muchas veces no tienen una raíz real en nuestra humanidad. Nosotros vamos a continuar con lo que veníamos diciendo, vamos a decir que vamos a hacer una distinción entre aquellos aspectos que tienen que ver con, digamos, donde el chiismo puede efectivamente dejar una marca, un sello propio, aquellos aspectos del conocimiento donde el chiismo deja su impronta y aquellos que no. Por ejemplo, en el desarrollo de ciencias como la geografía, la matemática, la química, la física, no hay una física chiita, una física sunita, una física cristiana, una matemática occidental, una matemática no occidental. En rigor, si bien es verdad que cada civilización, cada cultura, cada pueblo aporta a estas ciencias desde sus perspectivas y tiene en ese sentido un rol innegable, podemos hablar del rol de chiitas en el desarrollo de la matemática, la geografía o la química, podemos hablar del desarrollo del rol de los sunitas, etc. Pero, en definitiva, estas ciencias son ciencias universales, son ciencias que son una, digamos, no hay distintas, digamos, necesariamente distintas matemáticas que tengan el color de las distintas civilizaciones. Pero, en el caso de la teología, por ejemplo, o la filosofía, por ejemplo, o la jurisprudencia, por ejemplo, o la exégesis coránica no es así. Ahí sí tenemos distinciones entre las distintas escuelas del Islam, las distintas miradas de acuerdo a las escuelas de interpretación. Acá quiero abrir un paréntesis. En general, cuando hablamos de chiismo, no es un término, creo que ya lo dijimos esto en los programas anteriores, lo repito rápidamente, el chiismo no es un término muy adecuado para hablar
de los seguidores de Ahlul Bayt o de los que siguen a los imames, al profeta, a los imames, al Corán. Dijimos, yo ahora creo que estoy recordando que lo dije esto, así que no lo voy a enfatizar. Nosotros hablamos de seguidores de Ahlul Bayt frente a otras escuelas islámicas que se desarrollaron muchos siglos después del profeta y por lo tanto más alejadas del ejemplo y la enseñanza profética. Si bien nosotros abogamos por la convivencia, por la unión de los musulmanes, la unión bajo el lema coránico que dice وَاعْتَصِمُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Aferraos todos al cordel de Dios fuertemente y no os dividáis. ¿El cordel de Dios qué es? Es el Corán, sin duda. Es un cordel que viene de Allah. Es algo que está colgado de los cielos, digamos que está colgado de los cielos, no de la tierra, que es su revelación. Y aquello que viene de Dios es el conocimiento que le infiere Dios al profeta y a los imames para interpretar este Hablullah al-Matin. Por eso tenemos dicho de los imames que dicen Nahnu Hablullah al-Matin. Nosotros también somos el Hablullah, el cordel de Dios. ¿Por qué? Porque son seres humanos, sin duda. Auzubillah, de nosotros ni por asomo pretender caer en una idolatría. A'udhu billahi min dhalik. Nosotros decimos La ilaha illallah. Solamente Dios. Los demás profetas, profeta Muhammad, imames, tienen su categoría, sus conocimientos, sus bendiciones dadas por Dios. Dependen absolutamente. Los milagros que hacen son bi'idhnillah, son por la anuencia de Dios y no tienen nada de sí. Al punto que el Sagrado Corán dice el profeta Muhammad que si tú no dijeras lo que te revelamos y cambiases, nosotros te tomaríamos del cuello, te cortaríamos la aorta. No tienes ningún digamos, posibilidad, con el conocimiento que te hemos dado, si tú cayeses en idolatría, sería un gravísimo e imperdonable pecado que por supuesto el profeta no lo hizo, ni tuvo por un segundo en su bendita mente el hacerlo, pero el Corán enseña, digamos, la importancia del monoteísmo y el carácter, a diferencia de lo que sucedió en el cristianismo, donde se idolatró a Jesús, que el Corán dice que por anuencia de Dios curaba a los enfermos de nacimiento, por anuencia de Dios resucitaba a los muertos. El mismo Jesús dice, no me llamen bueno, sino que el Padre es bueno. Y esta idea de Padre e Hijo también, de alguna manera, metafóricamente, porque nadie piensa que Dios se casó y tuvo hijos, en una forma, digamos, de forma literal, sino que obviamente es una metáfora. En esta relación Padre-Hijo también hay una relación de dependencia del Hijo con el Padre. Pero bueno, para salvar ese monoteísmo, para que la gente no sea maometana, sino que sea realmente islámico, musulmana, sometida a Dios y únicamente a Dios, el Corán dice así, y nosotros también reconocemos que solamente Dios es uno, y rechazamos la idolatría en cualquiera de sus formas, y decimos que aquellos que acusan a los chiitas de pretender ser idólatras están equivocados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a los imames y amamos a Ahlul Bayt y amamos al profeta Muhammad, o vamos y tocamos su tumba, rezamos junto a ellos y nos aferramos llorando para pedirle y demás, lo que hacemos es buscar su intercesión con la anuencia de Dios, porque ellos tienen un lugar ante Dios que Dios les otorgó. Como dice el Sagrado Corán, aquellos que se han oprimido a sí mismos, si vienen hacia Dios y hacia su mensajero y buscan el perdón de Dios y su mensajero, el perdón de su mensajero, o sea, también lo utilizan como un medio, encontrarán que Dios es perdonador, muy perdonador. Bueno, volviendo a nuestro tema, dijimos que en algunos aspectos, en algunos conocimientos como el teológico, el jurídico, la exégesis, etc., hay diferencias en lo que ha sido el rol, lo que tiene carácter, de chiismo o lo que tiene un carácter de sunnismo dentro del Islam. No solamente en algunas ciencias, sino por ejemplo en las artes, en la arquitectura, vemos también el sello de las escuelas del conocimiento. Por ejemplo, en la construcción de los santuarios de los imames, en la construcción de las husainías, de las
Zainabías, de las Mahdivías, etc. Los santuarios de los imames, los descendientes de los imames que desarrollan un espacio particular en el seno de la sociedad chiita en ciudades o allí donde han sido construidas mezquitas, minaretes, que tienen, puedo decir, su distinción de alguna manera en la forma de expresión del arte. Por ejemplo, ustedes pueden apreciar la belleza en Granada del Patio de los Leones, los 12 leones que simbolizan los 12 imames, los 12 descendientes del profeta. Es un sello, digamos, ahí que tiene que ver con la impronta de lo que es Ahlul Bayt en ese tema, según algunos entendidos. El tema del sistema político, que también es un aspecto de la civilización, el chiismo y el sunismo también tienen sus diferencias. El chiismo se concentra en la cuestión del imamato, de la wilaya, de la guía divina, de modo que si podemos definir al chiismo como aquello de carácter divino, es decir, en el chiismo la voluntad, la influencia, la guía divina no ha sido interrumpida. No hay agregados o omisiones de los seres humanos, no hay mezcla de los seres humanos, no hay mano de los seres humanos en lo que hace a la guía, en lo que hace a la conducción, al conocimiento, porque consideramos que así como Jesús dijera Pedro es el sucesor, entonces nosotros también decimos que el profeta Muhammad dijo que Ali es su sucesor, por lo tanto, cuando nosotros seguimos a Ali estamos siguiendo la orden de Dios, estamos siguiendo la orden del profeta. Entonces aquí también en este aspecto político, donde decimos que únicamente el imam tiene el derecho divino por anuencia de Dios y nadie puede oponerse a esa anuencia divina, ahí podemos decir que estamos siguiendo la wilaya o la guía, la hidayah o la guía propia de Dios. Dios que nos saca de las tinieblas a la luz. Muy bien. Dijimos que esta escuela chií se va a oficializar en el periodo del imam Sadiq alayhi salam, entre los años 740 y 754, habíamos dicho ya que escribió la mayor parte del cuerpo, digamos, doctrinario y los hadices, los dichos, las normas proféticas, por esa libertad de la que gozó en el enfrentamiento entre omeyas y abásidas. Bueno, otro tema que vamos a ver es cómo, digamos, cómo podemos extraer de manera más clara la influencia del rol de los chiitas en el seno de la civilización islámica. Una manera en que han intentado algunos sabios y autores islámicos chiitas de poder, digamos, visibilizar este rol de los chiitas en la civilización ha sido la de recopilar en libros como Fehrest, el índice, el Fehrest, al-Fahrest, no sé en árabe si es exactamente así, pero es Fehrest, es el índice del Sheikh Tusi. Aquí en este índice recopila el Sheikh Tusi el aporte de distintas personalidades chiitas a las distintas ramas del conocimiento y la influencia que ellos han ejercido. O el libro Rijal al-Najashid o el Musannaf al-Shia, que son libros también o Ta'asis al-Shia li-Ulum al-Islam, que son libros de este último que cité de Sayyid Hassan Sadr, o el libro Ad-Diraya de Aqaid Tehrani, son libros que van a recopilar la vida, la obra, el pensamiento, las huellas que dejaron distintas personalidades chiitas a lo largo de la historia. Este es un camino, pero es un camino muy extenso y un camino que nos llevaría mucho tiempo y donde se haría difícil visualizar, por un lado, el desarrollo de la influencia chií a lo largo de la historia, el proceso que dijimos que es ascendente, cada vez va en creciente la influencia, y también sería más dificultosa poder, digamos, nos llevaría mucho tiempo ver muchos autores y nos perderíamos por ahí en el bosque de todos esos aportes sin poder extraer una suerte de guías rectoras generales para ubicarnos mejor en
de modo de poder contemplar de forma más clara el rol de los chiitas a lo largo de la historia. Por eso es que hemos preferido dividir la etapa histórica de la civilización islámica mundial desde su nacimiento hasta hoy en distintos periodos y analizar a través de la influencia en estos periodos el rol de los chiitas en esta civilización. Ya dijimos, el primer periodo parte del nacimiento del profeta hasta la época de la ocultación del Imam Mahdi, allí por el 880 aproximadamente, 870, 880 de la era cristiana. Es decir, desde el nacimiento de la venida del profeta hasta el nacimiento del Imam Mahdi alayhi salam y su ocultación menor que dura 70 años, todo este periodo, que más o menos son más unos 250 años, tenemos en este periodo el periodo de aparición, de gestación y de consolidación de lo que es el rol del chiismo en la civilización del Islam. Y vemos que la particularidad de esta época es la presencia física de los imames que vamos a analizar en la próxima clase. El segundo periodo termina en la ocultación, con el fin de la ocultación menor, allí por el 950 de la era aproximadamente, de la era cristiana, y el fin de la ocultación menor del Imam Mahdi, que son 70 años después de su desaparición, a los 5 años. Y después tenemos que también coincide con la constitución del gobierno de los albuyíes. Luego teníamos el periodo de los albuyíes, que forman un gobierno islámico chiita, de carácter chiita, con distintas variantes entre saidismo y duodecimano. Y este periodo se extiende hasta la conquista, hasta los ataques mogoles del mundo islámico, la caída de los abásidas en 1278, por ahí aproximadamente, hasta el periodo de los, que se llama el periodo de los irjaníes o la influencia mogol, que luego va a extenderse en la influencia turcomana, hasta el periodo de los safávidas y la constitución del gobierno safávida, hasta la revolución y el triunfo de la revolución islámica, como vimos antes. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de este periodo. Vamos a comenzar a hablar un poquito del periodo de lo que es el primer periodo del rol de la influencia chiita en la civilización del Islam. Bueno, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Vamos a decir que, como dijimos antes, que lo principal en este periodo es la influencia de la presencia física de los imames. Mientras el imam Ali alayhi salam ejerció su gobierno, mientras estuvo activamente desempeñando el rol de guía en materia de conocimiento, políticamente había sido relegado durante los primeros califatos. En el cuarto califato él ejerce el gobierno por 5 años, ocupado permanentemente con las agresiones internas, las guerras civiles que se desatan en contra de la justicia que él implanta, la recuperación de las visiones proféticas, la desarticulación de todo aquello que había tenido que ver en los periodos anteriores sobre discriminaciones que no eran propias de la enseñanza islámica del profeta, como por ejemplo distribuir el tesoro público, haciendo distinción entre árabes y no árabes, haciendo distinción entre mequinenses y no mequinenses, quraishitas y no quraishitas, entre familias, entre, digamos, como dije, árabes y no árabes, que era un tema importante, porque con las conquistas se van incorporando no árabes, que se ven desplazados por una política califal de hacer distinciones a la hora de repartir el tesoro público, y con los aspectos que tuvo el periodo del califa Usman ibn Affan, donde el tercer califa, donde él va a favorecer en gran medida a sus propios familiares omeyas, otorgándole grandes extensiones de gobierno del territorio islámico, grandes partidas
zakat o de, digamos, impuestos islámicos y de botines de las conquistas, por ejemplo, del África, a familiares suyos, quedando los demás musulmanes sin poder participar de esos tesoros, siendo que el profeta no guardaba nada para sí a la hora de repartir los botines, y si lo hacía en una medida muy sobria, y repartía absolutamente, tanto él como Ali alayhis salam, todo de forma igual, el tesoro público, de modo de establecer en la práctica una justicia social y la igualdad de posibilidades y desarrollo para todos los musulmanes. Mientras Ali gobernó, en materia de conocimiento vemos que no hay gestación de escuelas de interpretación doctrinaria o escuelas teológicas o de kalam, sino que son y surgen en la medida que a lo largo del primer periodo omeya, tanto cuando en el periodo califal se prohibieron la escritura de los hadices, como cuando se fueron aislando Ahlul Bayt, esa puerta del conocimiento, de la sabiduría, de la ciudad de la sabiduría que era el profeta, se fueron aislando, fueron marginando y fueron perdiendo debido a esta política califal de los omeyas de tratar de exterminarlos y cortar de modo violento toda influencia y perseguir a sus seguidores, a ellos y a sus seguidores hasta el martirio, hasta la tortura, el encarcelamiento, la expulsión de los puestos públicos y de los derechos que el Islam le otorgaba. En este intento de arrinconamiento y de destrucción, los imames paulatinamente fueron perdiendo influencia en la gran sociedad islámica y digamos la posibilidad de ejercer un rol más activo en la civilización que se estaba conformando, y entonces van a aparecer distintas escuelas doctrinarias, distintos pensamientos en torno a temas, por ejemplo, como el qada o qadar, o sea, el fatalismo, el libre albedrío, en torno a la condición del creyente que comete pecados, cómo queda, si se lo consigue considerando musulmán o no, en torno al tema de la justicia y en torno a otros temas como por ejemplo el carácter del Sagrado Corán, si es una palabra creada o increada, etc. Temas que van a ir atrayendo, o el rol del intelecto, van a ir atrayendo distintas opiniones, y debido a la marginación de los imames va a ser más difícil que estos puedan ejercer su guía y los musulmanes puedan verse a salvo de las diferencias de posturas de parte de personas que no tenían la capacidad necesaria para interpretar de manera coherente y correcta el Sagrado Corán en torno a estos temas y preservar a la comunidad de divisiones que en algunos casos se politizaron y llegaron a ser muy sangrientas. También vamos a ver que cuando se dio un margen de libertad a los musulmanes, a los imames, perdón, y el imam Bakr alayhis salam, el quinto imam, y el imam Ja'far Sadiq alayhis salam pudieron ejercer más libremente su desempeño, pudieron desempeñarse más fuera de la mirada, el férreo control de los califas omeyas. Mientras se establecía el nuevo califato abbasí, en ese periodo de 14 años los imames establecieron este gran desarrollo científico, y sin duda este desarrollo científico, estas universidades, esta Universidad de Medina y de expansión del conocimiento para guiar todo el proceso de incorporación de los conocimientos que venían de la cultura griega predominante en el mundo de entonces, vamos a ver que realmente es de una potencia, de una fuerza extraordinaria. Va a ser que además los califas abásidas, una vez constituidos y establecidos, vislumbren que el desarrollo científico y la influencia de los imames había sido tal en el campo de las ciencias que necesariamente ellos se volcaron también al desarrollo de las ciencias para que de un modo político ellos pudiesen contrarrestar el tremendo efecto que habían tenido los imames. Y sabemos que en su política también de persecución a los imames, de encarcelamiento, de aislamiento y demás, bajo diversas formas, ellos buscaron, de alguna manera creando y apoyando a los científicos, a los traductores, a la Casa Beitul Hikma y todo ese movimiento tremendamente científico-cultural. Una parte de ello se debió, como dijimos, a las raíces coránicas, a la, digamos, promoción del conocimiento, pero también otra parte tuvo que ver con
la intención política de opacar de alguna manera lo que había sido la influencia de los imams. Inshallah vamos a seguir con estos temas en la clase número 9, en la próxima clase número 9, Dios mediante. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.